Hola María Isabel, esto es una película para contarte la unidad 10 de historia. Verás que yo digo frases y dejo un espacio entre medias. Es ese espacio para que tú repitas esas frases y así ayudarte a aprenderlas de memoria. También verás que las subrayo. Las subrayo con unos colores aleatorios. No quiere decir ningún color que sea más importante que otro. Es simplemente para poder seguir la secuencia de lo que voy repitiendo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con Gran Bretaña en el siglo XIX. El siglo XIX es el que va del 1801 al 1900. Gran Bretaña es una monarquía parlamentaria. No hay que confundir Gran Bretaña, que es el imperio, es decir, el conjunto de todas las naciones, con Inglaterra, que es solamente la isla. Gran Bretaña es la primera potencia mundial de la era victoriana. Se la llama así por la reina Victoria I. Que reinó durante la mayor parte del siglo XIX. Del 1837 al 1901. Es más fácil aprenderse los años así. En Inglaterra, en esa época, existían dos partidos políticos iniciales. Que son los conservadores, que lo he marcado en azul, o Tories, y los Whig, que son los liberales, más a la izquierda. Y luego fue cobrando fuerza otro partido que es el laborista, obrero, más bien socialista. Las Reform Acts se promulgaron del 1832 al 85. Y aumentaron el derecho a voto, haciendo el país más democrático. Esta es Victoria I, reina de Gran Bretaña y emperatriz de la India. Ahora vamos a ver a Gran Bretaña en el siglo XX. El siglo XX es el que va del 1901 al 2000. Gran Bretaña sigue siendo una primera potencia mundial. Políticamente similar a la del siglo XIX. Reinan dos reyes. El primero es Eduardo VII
hasta 1910. Y el segundo es Jorge V, hasta la Primera Guerra Mundial, que es en 1914, 1914. Eduardo VII era el padre de Jorge V. Este es el Imperio Colonial Británico. Gran Bretaña y su imperio. En 1914, 1914, año de la Primera Guerra Mundial. Las rayas en negro, marcadas con números 1, 2, 3 y 4, son cables submarinos telefónicos que van por debajo del océano para conectar las distintas partes del imperio, como son, por ejemplo, Estados Unidos, Sudamérica, aunque no era parte del imperio, pero tienen ahí una conexión, colonias del oeste y sur de África, con Australia y Nueva Zelanda. Y a través del Mediterráneo y por el Canal de Suez conectan por Egipto, la parte sur de Arabia, la India y colonias de Taiwán con China. Ahora hablamos de Francia en el siglo XIX y el XX. Francia es una república democrática. República quiere decir que no hay un rey. Es la Tercera República. Después de la caída de Napoleón III, que es un sucesor del Napoleón original. Napoleón III fue derrotado por Bismarck. Que fue el canciller del Imperio Alemán. En el 1870, siglo XIX, en la batalla de Sedán. Seda grande. No es así, pero bueno, para que te acuerdes. Se democratiza el país. Y se profundiza en la laicización. La laicización es la separación Iglesia-Estado. Es decir, la Iglesia no puede intervenir en las estructuras del Estado. De origen masónico, esta idea. Cobra gran fuerza el movimiento obrero.
Ahora vamos a hablar de la rivalidad franco-alemana. Francia tiene rivalidad con Alemania. A causa de Alsacia y Lorena. Que fue anexionada tras la batalla de Sedan a Francia. Te lo he dicho al revés. Se las anexionó a Alemania. Alsacia y Lorena pertenecieron a Francia desde el siglo XVII, año 1648. Pero sus habitantes son germanoparlantes y culturalmente alemanes. En el siglo XIX, 1871, Bismarck anexiona estas provincias al Segundo Imperio Alemán. Francia siempre querrá recuperarlas. Esto es un mapa del Imperio colonial francés en el año 1914, año en que se inicia la Primera Guerra Mundial. Aquí se ve que el Imperio francés está compuesto por la metrópoli, que es Francia, una isla del Mediterráneo que se llama Cerdeña, una pequeña parte de América que es la Guayana francesa, pero económicamente las partes más importantes son el norte de África, Argelia y el país que está abajo, desierto del Sáhara, Marruecos, Madagascar, la isla de la película esa de los pingüinos, y el sudeste de Asia, Indochina. Ahora vamos a hablar de Alemania. Alemania era un imperio. Ellos a su imperio lo llaman Reich. Y este era el segundo. El Reich, o Reich, como se pronuncia en alemán, es una monarquía semi-autoritaria. Es decir, es un estado semi-autoritario en el cual la corona tiene un gran poder, pero también hay dos cámaras que se eligen por el pueblo. El Bundesrat, que es la cámara alta, que es de los nobles, como en la monarquía inglesa, y el Reichstag, que es la cámara baja, que se elige por sufragio censitario, es decir, por elecciones.
Bismarck es el canciller, es decir, como si dijéramos el presidente, pero el rey o emperador es Guillermo I de Prusia, pero el que corta el bacalao es Bismarck, este es el que manda. Entonces, Bismarck va a buscar ser el árbitro de Europa. Y manejar la política internacional del continente europeo. Para ello, aísla a Francia y por esta causa tiene que renunciar a tener imperio colonial, porque tiene que dedicar todas sus fuerzas a aislar a Francia. Luego esta política cambiará. ¿Cuál es la nueva política alemana? Del Segundo Reich alemán. Muere Guillermo I, que es el emperador anterior. Asciende su hijo Guillermo II. Guillermo II se harta de Bismarck y lo expulsa. Y hace su propia política buscando un imperio colonial mayor y así rivalizar con Gran Bretaña y con Francia. Se extiende el pangermanismo. Pangermanismo viene de pan, que es como universalidad, y germanismo, que es universalidad de lo alemán. ¿En qué consiste el pangermanismo? En unir todos los pueblos de lengua y cultura alemana bajo un único Estado alemán. Y también, así, crear lo que ellos llaman un espacio vital y de explotación, imperio, para ese Estado. Esto será también una de las causas más adelante de la Segunda Guerra Mundial. Esto es el mapa mundi del imperio colonial alemán, que se centra fundamentalmente en dos sitios. Uno es África, Camerún, África Oriental y África Sudoccidental, y el Océano Índico, las islas del Océano Índico, que eran importantes porque en aquella época el petróleo no se daba tanto y muchos lubricantes se obtenían de una cosa que se llama copra. La copra es un aceite que se saca del coco. ¿Y dónde crecen los cocos? Pues en las islas del Pacífico y del Índico. Por eso tenían ese control. Ahora vamos a hablar de Rusia. Ojo, Rusia, no Unión Soviética, que eso fue después de la Revolución. Rusia era un imperio personal que pertenecía a la familia Románov, la de la película de Anastasia, cuando los
matan a la familia real los revolucionarios soviéticos. Rusia es, por lo tanto, una monarquía absoluta. Es decir, el rey lo manda todo. Es un estado autocrático, gobernado por los zares o emperadores. En 1861, siglo XIX, los siervos son liberados, porque hay una revolución que no es la soviética, es otra, anterior. Pero aún la monarquía sigue siendo grande, su poder. Ya en el siglo XX, muy al inicio, en 1905, se produce otra revolución como protesta por la derrota de Rusia frente a Japón. Japón gana a Rusia una importante batalla naval. Y entonces el zar Nicolás II tiene que aceptar una Duma o Asamblea Legislativa, que es elegida por parte del pueblo. Ahora vamos a hablar de Rusia. Rusia es el imperio de la familia Románov. Se ve que el imperio ruso, a diferencia del francés o el alemán o el inglés, es compacto. Toda la tierra está junta. Entonces lo forman la propia Rusia, algunos territorios junto al Mar Negro y al Mar Caspio, y una gran parte del norte de China casi dando con la India. Además está, en este momento, era Alaska. Alaska era rusa. En un momento dado, los Estados Unidos se la compraron por dinero a Rusia. No la ganaron en una guerra. Fue comprada. Ahora vamos a hablar del Imperio Austrohúngaro. Este es un imperio que existía en el siglo XIX e inicios del XX. Hoy día ya no existe. Este es el Imperio Austrohúngaro y era una monarquía autoritaria. Era una doble monarquía porque se refiere a dos países, a Austria y a Hungría. Estos países luego fueron divididos después de la Segunda Guerra Mundial en un montón de países que quedaron bajo el dominio de la Unión Soviética, excepto Austria. El mayor problema que tenían en aquel momento es lo que se llama la multietnicidad. ¿Qué quiere decir multietnicidad? Que ese imperio estaba compuesto por muchos territorios que hablaban y tenían cada uno una lengua distinta. Por ejemplo, territorios alemanes, territorios checos, croatas, rumanos, como el de Irina. Y esto tiene un gran inconveniente, y es que están tratando continuamente de separarse, que esos son los movimientos nacionalistas.
como el de Cataluña de Puigdemont. El emperador fue Francisco José I, el de la película de Sisi, esa emperatriz tan guapa y tan simpática que se acaba muriendo. Este es el Imperio Austrohúngaro. Está rodeado de varios imperios fuertes. El Imperio Ruso, el Imperio Germánico, el Imperio Francés, Italia y los Balcanes, que en aquella época formaban parte del Imperio Turco. En aquella época, como el poder estaba concentrado en unos pocos imperios grandes, hay muchas tensiones entre ellos. Entonces, para tener una cierta estabilidad y sobre todo tratar de dominar los unos a los otros, se crea un sistema de alianzas. Ese sistema de alianzas se crea entre el siglo XIX, finales, y el comienzos del siglo XX, del año 1880 al 1914. Este sistema de alianzas crea muchas tensiones que al final desencadenan la Primera Guerra Mundial. ¿Qué problemas existían? Uno es la exaltación nacionalista. Al ser derrotada Francia en la batalla de Sedan, pierde los territorios de Alsacia y Lorena, que están entre Alemania y Francia. Y pierde el liderazgo en el continente a favor de Alemania. Por lo tanto, se crea una enorme enemistad entre Francia y Alemania. Luego, hay disputas entre potencias coloniales. ¿Cuáles eran las principales potencias coloniales? Pues como hemos visto en los mapas, acuérdate de los mapas, pues Francia, Reino Unido e Italia. Por ejemplo, en África se pelean Francia y Reino Unido, porque quieren quitarse las colonias las unas a las otras. Y en el norte de África se pelean Francia e Italia, en el Mediterráneo. Luego, acuérdate cómo estaba rodeado el Imperio Austrohúngaro. Abajo, a la derecha, estaba el Imperio Turco, que está compuesto por un montón de paisitos, y es el conflicto de los Balcanes, que ya ha llegado hasta el siglo XX, ha habido una guerra hace poco. Además es un territorio muy importante, porque es la salida al mar de Rusia, por el Mar Negro. Entonces, los Balcanes es un territorio disputado por Rusia y Austro-Hungría. Aquí se ponen varios motivos, como son motivos étnicos, es decir, de raza, religiosos. Unos son musulmanes, otros son cristianos. Y llegan ya los más importantes, que son los económicos y sobre todo los estratégicos.
porque es la salida al mar Mediterráneo de Rusia, la única que tienen. Y claro, todo esto estaba bajo el dominio del Imperio Turco Otomano, que son los musulmanes. Entonces, estos sistemas de alianza producen lo que se llama una paz armada. Hay que desarrollar mucho la industria bélica, es decir, la industria de guerra, y hay mucha tensión en las relaciones internacionales. Sin entrar en muchos detalles, este mapa indica las tensiones que había a causa de los nacionalismos, es decir, sitios que estaban ocupados por una potencia, pero que se sentían o bien independientes o bien pertenecientes a otra. Yendo en orden tenemos Alsacia y Lorena, que son los territorios que Alemania le quitó a Francia en la batalla de Sedan. Luego están Trentino, Tirol del Sur, Trieste e Istria, que se perdieron mientras Italia peleaba por reunificarse, porque Italia antes era también un conjunto de pequeños paisitos. Entonces hubo una guerra civil que cuando terminó Italia se hizo Italia, pero estos paisitos se perdieron y querían volver a ser italianos. Luego están los Balcanes, que tienen estas tres zonas de conflicto. Una, Bosnia-Herzegovina, que ha habido una guerra en el siglo XX hace muy poco y todavía siguen a tortas. El Imperio Turco en Grecia y el Estrecho de Dardanelos y del Bósforo, que es la salida del Mar Negro. ¿Ves? Rusia es la única salida que tiene por el mar hacia el Mediterráneo. Luego está Austria-Hungría, que son dos países separados y compuestos de muchos territorios chiquititos con lenguas e idiomas y culturas diferentes que querían separarse. Y por último, Polonia. Polonia está en un sitio muy malo. Siempre ha sido invadida o de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Y es un país que hace de tapón entre Alemania y Rusia. Polonia fue una de las causas de inicio de la Segunda Guerra Mundial. Siguiendo con el sistema de alianzas, se crean los sistemas bismarckianos, es decir, creados por Bismarck, el canciller alemán, a finales del siglo XIX. ¿Qué son los sistemas bismarckianos? Una red de alianzas diplomáticas internacionales, creadas por el canciller Bismarck, para que éste se pueda convertir en el árbitro del continente europeo. A esto se le llama Realpolitik. En alemán, política de la realidad. Alemania busca la hegemonía europea, es decir, ser el que más manda, frente a Francia, tras la famosa batalla de Sedan, de la Seda Grande. El objetivo principal es mantener Francia aislada. Y para eso se crea una red de alianzas militares con el resto de los países.
Las bases de los sistemas se basarán en dos tipos de uniones. Una son las alianzas, que buscan apoyo de ayuda militar y les ayudarán en caso de guerra con otra potencia. Lo tendrá el Imperio Austrohúngaro con Rusia e Italia. Y la otra es la Entente, que se basa en la neutralidad en caso de guerra con otra potencia. Como es el mismo Imperio Austrohúngaro y Rusia, que estaban ambas enfrentadas por los Balcanes. Las alianzas, recuerda, es que se van a ayudar activamente, de forma militar. Es decir, si un país entra en guerra, de las alianzas entra en guerra con otro de fuera, todos los países es como la OTAN, van a pelear, van a poner armas y hombres. Sin embargo, la Entente es que si otro país actúa militarmente contra alguno de esa Entente, los demás países de la Entente lo que van a hacer es no intervenir ni a favor ni en contra. Primer sistema de alianzas. Del año 1873 al 78, 5 años. Se llama la Liga de los Tres Emperadores. Alemania hace alianza con Austro-Hungría. Siendo posible porque ambas habían permanecido unidas hasta la unificación. Alemania hace alianza con Rusia. Y el Imperio Austrohúngaro y Rusia hacen una entente. Acuérdate, neutralidad. Porque ambas están enemistadas por los Balcanes. Este primer sistema acaba en el 1878, a causa del conflicto en los Balcanes. En el Congreso de Berlín, Alemania apoya a Austro-Hungría frente a Rusia. Este es un país, este es un mapa que muestra la alianza. Berlín, Imperio Alemán; Viena, Imperio Austrohúngaro; Moscú, Rusia. Este triángulo muestra la alianza. ¿Frente a quién? Frente al Imperio Turco, por un lado, frente a Italia, frente a París, Francia y frente a Gran Bretaña. Se produce un segundo sistema que va desde el 1878 al 83, otros 5 años. Es la dúplice de doble alianza y es un pacto secreto. Alemania
y el Imperio Austrohúngaro contra Hungría. Perdón, contra Rusia. En el 1881 se renueva otra vez la Liga de los Tres Emperadores. Acuérdate que eran Alemania, Austro-Hungría y Rusia, pero esta vez como una entente, es decir, solo neutralidad. Un año más tarde, en 1882, se crea la Triple Alianza, es decir, se pasa de una entente, que es solo neutralidad, a ayuda militar en caso de ataque exterior. Los países son Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, en lugar de Rusia, que era antes. Italia recibirá apoyo en su expansión en el norte de África. A cambio de su apoyo a Alemania frente a Francia. Claro, este sistema acaba por enemistad de Rusia y Austro-Hungría en los Balcanes. Segundo sistema bismarckiano. Ves que, por un lado, hay aquí una entente, es decir, tres países que están unidos por neutralidad, y por otro lado una alianza, tres países que están unidos por ayuda militar. Pero claro, entre sí tienen diferencias. Aquí el problema acaba porque Italia tiene intereses en los Balcanes. Pero Rusia, que está en el otro extremo de la otra alianza, también tiene intereses por los Balcanes. Entonces Italia y Rusia se pelean aquí. Y claro, estos dos dicen, cada uno dice, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Papá, mamá. Pues la alianza al final se acaba estropeando. La alianza de los tres emperadores, que es una entente, y la Triple Alianza, que es una ayuda militar. Por último, se crea el tercer sistema, que va del 1887 al 1890, que son 3 años. Entonces, por un lado, hay una triple alianza Alemania, Austro-Hungría e Italia, que era una de las que había antes, que sigue manteniéndose. La triple alianza, esa permanece, que es una alianza de ayuda militar entre estos tres países, que son Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. ¿Ves? Este triángulo. Luego, se hace el Pacto del Mediterráneo. Por Italia, el Imperio Austrohúngaro, Italia, el Imperio Austrohúngaro, el Reino Unido y España. Italia, Imperio Austrohúngaro, Reino Unido y España. Para defender lo que se llama el statu quo en el Mediterráneo.
frente a Francia. Statu quo, es decir, significa que no se mueva nada, es decir, que lo que tiene cada uno es lo que tiene, no se lo van a quitar los unos a los otros. Y este pacto mediterráneo es este cuadrado. Italia, Imperio Austrohúngaro, Gran Bretaña, España. ¿Ves? Vale, ya tenemos aquí. Por un lado, la Triple Alianza y por otro lado, el Pacto Mediterráneo. Ya tenemos dos. ¿Cuál es el tercero? El tercero es el Tratado Reaseguro, que fue un tratado secreto entre Alemania y Rusia. Alemania y Rusia. Por el cual se darán neutralidad, es decir, no se atacará el uno al otro en caso del ataque de una tercera potencia. Y nos estamos refiriendo a este tratado. ¿Ves que hay tres? Uno, la Triple Alianza. Otro, el Pacto del Mediterráneo. Y otro, el Tratado de Reaseguro. Bueno, pues todo esto se va a freír espárragos y es la caída de los sistemas bismarckianos. Caen en el año 1890, mientras reina Guillermo II. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho antes, primero Alemania con Bismarck no quería tener colonias porque dedicaba todas sus fuerzas a luchar contra Francia en Europa. Pero Guillermo II, hijo de Guillermo I, echa a Bismarck. ¿Por qué? Porque quiere una política colonial agresiva. Las colonias daban muchísimo dinero a la metrópoli, eran importantes. Entonces se pasa a lo contrario, que si antes el principal objetivo era aislar a Francia, ahora es al revés. Ahora el principal objetivo es la obtención de colonias, pero no aislar a Francia, como había perseguido Bismarck anteriormente, es decir, lo contrario. Esto se produce porque en este año 1890 cae Bismarck y se forman otras nuevas alianzas distintas. ¿Cuáles son esas nuevas alianzas? Por un lado, Francia y Rusia. Acuérdate en el mapa donde están Francia y Rusia. En el 1892, es decir, 2 años después de que cae Bismarck. Alemania, mediante Guillermo II, no renueva el reaseguro. Acuérdate que el reaseguro era el pacto de no agresión entre Rusia y el Imperio Alemán. Esto se produce en el 1887. ¿Para qué? Para no poner en peligro la alianza con el Imperio Austrohúngaro. Francia entonces aprovecha para invertir en Rusia, es decir, gastarse dinero en Rusia, comprar cosas, fomentar empresas. Eso a Rusia le gusta mucho. Y entonces firma una alianza con este país, con Rusia. Se crea otra alianza, que es la Entente Cordiale, en 1904, ya en el siglo XX, entre Francia
y el Imperio Británico. Acuérdate dónde están en el mapa. Basada por el temor de ambas potencias ¿a qué? Al crecimiento industrial y naval de Alemania. Ambas potencias, Francia y el Imperio Británico, están enfrentadas por una carrera colonial en África. Una lo hace siguiendo un eje norte-sur y la otra oeste-este, es decir, formando una cruz y se juntan en el centro. El acuerdo de Fashoda en 1898, justo al final del siglo XIX, posibilitó la firma de esta entente cordiale, es decir, neutralidad. ¿Cómo? Pues Francia dejó actuar en Sudán y en Egipto al Reino Unido, es decir, Inglaterra. Y a cambio, Inglaterra dejó actuar a Francia en Marruecos, que está en el norte de África. Y ya tenemos la Triple Entente en el 1907, es decir, 3 años después de la Entente Cordiale, en la cual a Gran Bretaña y a Francia, que eran la Entente Cordiale, se le suma Rusia.